Me dice si escucha, ¿eh? Estimados alumnos, mi nombre es Denis Arana Jurado, soy médico hematólogo y el día de hoy desarrollaremos el tema mieloma múltiple. Sí, doctor, se escucha bien. Me escucho a las justas. Ya. Inicialmente tenemos este índice o tabla de contenidos, el cual vamos a desarrollar discrasia células plasmáticas, el diagnóstico para llegar a este mieloma múltiple o discrasia de estas células plasmáticas, el tratamiento propuesto y el pronóstico. En cuanto a definición de discrasia de células plasmáticas, tenemos tres entidades bien definidas: la gamapatía monoclonal de significado incierto, mieloma múltiple smoldering, mieloma múltiple sintomático, el cual nos va a, en cuanto al mieloma múltiple, tenemos más de 10% de células plasmáticas clonales, que puede ser tanto en médula ósea o extramedular, un pico monoclonal, que más adelante lo vamos a ver, y una lesión CRAB, cualquiera de estas atribuibles al mieloma. La lesión CRAB viene de las iniciales C de calcio, R de riñón, A de anemia y la B de hueso en inglés, bone. Mieloma múltiple smoldering, este pico monoclonal va a ser mayor de 3 gramos o mayor de 10% de células plasmáticas y no va a haber lesión ósea ni anemia, no va a haber ninguna de estas lesiones CRAB que tenemos aquí. En la gamapatía monoclonal de significado incierto, el pico monoclonal va a ser menor de 3 y las células plasmáticas van a ser menor del 10% en médula ósea. Entonces, más o menos en resumen, mieloma múltiple con síntomas, 10% pico M y lesión CRAB. Mieloma múltiple smoldering, más de 3 gramos en el pico monoclonal o mayor de 10% de células plasmáticas, pero sin lesión CRAB. Y la gamapatía monoclonal, menos de 3%, menos 10% de células plasmáticas y no lesiones CRAB. En cuanto a definición, incidencia y epidemiología del mieloma múltiple, es una proliferación de células plasmáticas. Estas células plasmáticas normalmente producen inmunoglobulinas y es la que nos da la inmunidad humoral. En este caso van a producir una inmunoglobulina monoclonal que no nos va a servir, va a existir en una cantidad excesiva, que podría ser, la mayoría de veces es mieloma múltiple IgG, hasta un 50-60%, y estas inmunoglobulinas G clonales no tienen funcionabilidad, son aberrantes. Ahora, las células plasmáticas van a proliferar en la médula ósea, produciendo estas lesiones líticas que las observamos, que las vamos a ver más adelante, osteopenia y fractura patológica. En la incidencia se dan en 5 a 7 pacientes por cada 100.000 habitantes por año. Es el 1% de todas las neoplasias, es una buena proporción. Y dentro de las neoplasias hematológicas llega a ser hasta el 17%, casi una quinta parte de todas las neoplasias hematológicas. Es rara por debajo de los 40 años, más o menos un 2% se ve, y la edad media del diagnóstico es 67 años. Esta diapositiva para ver la evolución del mieloma múltiple. En la parte inferior, la fase de la enfermedad, la célula B del centro germinal, nos llega una gamapatía monoclonal de significado incierto, la cual, como vimos inicialmente, se caracteriza por una proteína M pequeña, se caracteriza por no células plasmáticas más del 10%, usualmente menos del 10%, y sin lesión CRAB. Se dice que en los pacientes mayores de 50 años hasta un 3 a 4% puede tener una gamapatía monoclonal de significado incierto, y estos muchas veces no evolucionan a mieloma múltiple.
Muchos de ellos pueden evolucionar a un mieloma intramedular y luego una fase extramedular. Como vemos, tenemos unos diferentes tipos de eventos oncogénicos en las células plasmáticas, de elección del 13, alteraciones de la inmunoglobulina H, trisomías en el gen específicamente en RAS, KRAS, MYC, disregulación del gen MYC, mutación del TP53 y mutaciones de la vía del NFKB. Ok, otra vez para ver un poco lo mismo, una célula B de centro germinal evoluciona un mieloma múltiple, Smoldere, mieloma intramedular, mieloma extramedular, todas las líneas de las células del mieloma, pero como vemos también puede ir de la célula B del centro germinal al mieloma extramedular, al mieloma intramedular. No necesariamente tiene que pasar por estas fases. Vemos en la parte superior destrucción ósea, angiogénesis a partir del mieloma intramedular, no antes del mieloma Smoldere. Y también tenemos algunas alteraciones cariotípicas que se pueden ir sumando conforme va avanzando la enfermedad. En la patogénesis del mieloma múltiple no tenemos una etiología comprobada. Se cree que algunos puntos como una infección, una inflamación, algunos le atribuyen una radiación, y hace unas alteraciones a nivel genómico, traslocaciones a nivel de los cromosomas, el cual nos va a llevar a una apatía monoclonal, y por otros eventos no muy realmente conocidos, mutaciones en genómicas en el NRAS, CANRAS, metilación, nos va a llevar a la hiperproliferación de estas células plasmáticas, llevándonos a un mieloma múltiple con todas sus fases de aumento de resorción ósea, aumento de interleuquinas, aumento de disminución del sistema inmune, llevándonos a la patología de un mieloma múltiple. Ahora, en el diagnóstico de mieloma múltiple tenemos dos criterios definidos. Primero, células plasmáticas mayor del 10% en médula ósea o extramedular, corroborado por una biopsia. La biopsia me va a decir si es clonal o no. ¿Y cómo lo determina eso? Normalmente una célula plasmática tiene cadenas ligeras kappa y lambda a la vez. Si solo tiene kappa, eso me dice que es clonal. Algunos marcadores por citometría de flujo también me pueden decir si es clonal o no. Normalmente una célula plasmática tiene un marcador por citometría de flujo CD45 y CD19. Si tiene CD45, CD19, CD56, eso es una célula plasmática clonal y anormal. Además, después de haber cumplido este criterio, debe de tener lesión CRAB. Nuevamente volvemos al CRAB, que son las iniciales, el C de calcio, el R de riñón, el A de la anemia y el GUM de hueso. Entonces, si tiene una de ellas alterados, que sean por el mieloma múltiple, es decir, yo puedo tener una anemia que es por una deficiencia de hierro, por pérdidas sanguíneas, pero no es por el mieloma. Si es por el mieloma, entonces ya tenemos con solo uno de ellos los criterios de mieloma múltiple. Y que ahí los definen: calcio por encima de 0,25, mayor de 1 gramo por decilitro, daño renal menor de 40, o creatinina mayor de 2, anemia más de 2 por debajo del límite normal, lesiones óseas, una o más lesiones osteolíticas por radiografía, tomografía o por un PET-CT. Si no tuviera estos, sigue teniendo el primer
que es las células plasmáticas clonales, pero no tiene esta lesión CRAB. También puede ser mieloma múltiple si tiene células plasmáticas más del 60% en la médula ósea. Si hay cadenas ligeras libres comprometidas mayor de 100, se dosa estas cadenas ligeras libres séricas, y si sale más de 100 en comparación al otro, hay 2 capas blandas, entonces ya me dice de que estamos ante un mieloma múltiple. O si hay mayor de una lesión focal, mayor de 5 mililitros por imagen de resonancia magnética. Entonces, si tengo células plasmáticas más del 10% clonal y tengo alguna de las lesiones CRAB que están en el medio, es mieloma múltiple. Si no tengo las lesiones CRAB y nos vamos a la parte final y tengo una de estas alteraciones, también me dice que estamos ante un mieloma múltiple. El primer punto en la definición de mieloma múltiple, que es más del 10% de células plasmáticas, me lleva a esto: a hacer un aspirado de médula ósea, hacer una biopsia de hueso o un tejido extramedular en el cual voy a ver una cantidad mayor del 10% de células plasmáticas. Entonces acá tenemos aproximadamente 10 células de unas 15, más o menos sería el 70-75%, pero esto de acá tengo que contar en 500 células. Si ahí me da más del 10% y que sean clonales, ya estoy ante un mieloma múltiple. Solo observarlos morfológicamente, como vemos en esta foto, no me puede decir si es clonal o no. En el mundo actual determinamos por inmunohistoquímica, que es un colorante, que me dice que me da capa, un colorante para capa, un colorante para lambda. Si estas células me marcan capa y lambda, son células normales. Estas células normales se pueden incrementar en un paciente infectado, en un paciente quemado, en un paciente con VIH, y ser normales. Están saliendo para tratar de compensar el proceso periférico. Pero si solo al marcar me sale una sola capa, eso es clonal. Y eso me dice que estoy ante un probable mieloma múltiple. Si a estas células le hago citometría de flujo, que es otro método, y me marca 45, 19, 56, también concluyo de que es clonal. En esta diapositiva también para apreciar otras células plasmáticas, en la parte superior derecha vemos células plasmáticas incrementadas aproximadamente un 50%. Las células plasmáticas usualmente tienen un núcleo excéntrico, tienen un citoplasma basófilo y tienen un halo perinuclear. En la parte inferior vemos células de las mismas características, con núcleos aberrantes, una con 2 núcleos, y la que está de flecha tiene como un mamelón encima de un núcleo. La que está más a la izquierda es con 2 núcleos. Y en la parte inferior izquierda vemos unas células MOT, que le llaman. Estas inmunoglobulinas se cristalizan y se forman como racimos de uva, que podemos apreciar en mieloma de células plasmáticas. ¿De dónde lo podemos apreciar estas células plasmáticas? De la médula ósea, hacer una biopsia, o en el aspirado de médula ósea. También estas células plasmáticas se pueden acumular en cualquier tejido, usualmente en el hueso, también puede ser extramedular. Acá lo vemos en piel, vemos una lesión púrpura rojiza en la espalda inferior, el cual, al hacer la biopsia, nos corrobora que es un plasmocitoma. La misma lesión de un plasmocitoma ya
la misma lesión de un plasmocitoma, ya que se puede hacer una biopsia guiada. Lo miramos en los dos gráficos. En la parte superior, como una masa, el cual al biopsiarse resultan ser células plasmáticas. Entonces, puedo tener células plasmáticas de médula ósea extra o extramedular. Si se corrobora que son células plasmáticas atípicas, más de 10% de toda la proporción, estoy con un criterio, uno de los más importantes en definición para mieloma múltiple. El mieloma múltiple nos da estas lesiones ensacamocado en cráneo muy característicos del mieloma múltiple cuando pedimos una radiografía. En el survey óseo que solíamos pedir, cada vez esto está aumentando, el survey óseo nos da 6 radiografías simples, una radiografía de cráneo, radiografía de toda la columna, cervical, dorsal, torácica, coxis, cadera, miembros inferiores, ambos muslos y parrilla costal. Ese es el survey óseo, es un barrido panorámica sobre todo del eje central. Para buscar esto, buscar lesiones líticas, pero para que se puedan demostrar por radiografía estas lesiones líticas tienen que haber abarcado el 30% del hueso trabecular. Entonces, la sensibilidad y especificidad es baja y actualmente se está haciendo por una tomografía de todo el cuerpo a baja dosis de irradiación. ¿Cómo daña el mieloma múltiple en los riñones? Usualmente estas cadenas ligeras, sabemos que la inmunoglobulina está formada por 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Se forma esta inmunoglobulina clonal y muchas veces se produce una hiperproliferación de cadenas ligeras, tanto capa o lambda, ligeras capa o lambda, en mayores cantidades. Y estas cadenas ligeras van a sobrepasar la capacidad de reabsorción del riñón y se van a formar proteínas. Estas se van a unir a la proteína de Tangho-Horfal en la asa de Helen para formar cilindros que van a causar esta nefropatía, produciendo daño renal, que es característico en un 20 a 30% de los pacientes con mieloma múltiple. Entonces, ya tenemos el primer criterio de las células plasmáticas más del 10%, que puede ser tanto en médula ósea o extramedular, que sean clonales, más una lesión CRAB. Dentro de la lesión CRAB, y empezaremos primero con la A de la anemia, se da en un 73% al diagnóstico y en un 97% en la evolución de la enfermedad del mieloma múltiple. En un 60% tenemos el dolor óseo que viene de la B de bone, de hueso, el dolor óseo y fracturas patológicas. A menudo se da en el eje central y es inducido por el movimiento. Los pacientes se mueven y produce el dolor. Cuando duermen no hay mucho dolor, cuando se mueven ahí está el dolor. Daño renal. Podemos encontrar la creatinina aumentada en un 50% y mayor de 2 en un 20%. ¿Cuál es la causa de esta nefropatía, de este daño renal? Cilindros de cadenas ligeras y también la hipercalcemia. También esta hipercalcemia, el calcio se eleva, el motivo por desmineralización ósea inducida por las células plasmáticas del mieloma múltiple. Calcio sérico mayor de 11 en un 13% de los pacientes, y en los pacientes con mieloma múltiple podemos apreciar calcio elevado en un 28% de los casos.
En el frotis periférico es importante ver la formación de rouleaus. Esta formación de rouleaus se da por estas células plasmáticas que producen mayor cantidad de inmunoglobulinas y da como una hiperviscosidad y hace que se peguen estas células rojas y se formen como unas pilas de moneda, le llaman. Se da en más del 50%. Podemos encontrar leucopenia hasta en 20%, trombocitopenia hasta en un 5%. Los glóbulos, en el fenómeno de Rouleau, los glóbulos rojos se adhieren a la apariencia de una pila de monedas. En raras ocasiones se puede ver una reacción leucoeritroblástica. Y las células plasmáticas raras veces lo vemos en sangre periférica, excepto en leucemia en células plasmáticas, que ya es un mieloma múltiple muy, muy avanzado. En un estudio grande publicado en la Clínica Mayo, con 1027 pacientes con mieloma múltiple, se vio anemia en 73%, dolor óseo en 58%, creatinina elevada casi en 50%, debilidad, fatiga, que son síntomas inespecíficos, 32%, hipercalcemia 28% y pérdida de peso en 24%. Como el mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas y estas células plasmáticas normalmente producen IgG, IgA, IgM, que son anticuerpos que nos van a defender en la inmunidad humoral. Cuando se da el mieloma múltiple produce cantidades excesivas de células plasmáticas y estas células plasmáticas en exceso producen una determinada estirpe de estas inmunoglobulinas que son clonales. Por ejemplo, tenemos 52% de IgG, 21% IgA, cadena ligera, capa holanda 16, IgD 2%, biclonal 2%, IgM 0,5% y negativo o no secretor u oligosecretor 6,5%. Cuando es del tipo de cadena ligera capa, es el que predomina en comparación con el lambda, 2:1. Con excepción de las cadenas ligeras lambda, son más comunes en el mieloma IgD y en el mieloma asociado con amiloidosis. En esta diapositiva vamos a apreciar el proteinograma electroforético. En la parte superior derecha tenemos un proteinograma electroforético normal con su fracción de albúmina y su fracción de globulina. La fracción de globulina, como vemos, está dividido en 4 subtipos: alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Las células plasmáticas, al producir IgG e IgA, estas proteínas se van a ubicar en la fracción gamma. Entonces, en el mieloma múltiple yo voy a apreciar que la fracción gamma es la que se va a elevar y nos va a producir el mieloma múltiple de acuerdo a una inmunofijación que me va a decir si es específicamente IgG, IgA o IgM. En general, lo que vamos a ver es un pico elevado en la fracción gamma. Y al elevarlo se le conoce como pico M, que se ve en el proteinograma electroforético. En un 95 o 97% lo vamos a apreciar en estos exámenes porque secretan algún tipo de inmunoglobulina estas células plasmáticas. Existen tipos de que no producen estas células no producen estas inmunoglobulinas, la cual vamos a observar un proteinograma electroforético normal. Ya entrando en el punto de mieloma, entonces teníamos una gammopatía monoclonal de significado incierto, el cual solo se observa. Se dice que anualmente el 1% evoluciona mieloma múltiple, pero mientras no haya evolucionado mieloma múltiple sintomático, no se trata. Solo se trata de los mielomas múltiples sintomáticos, no para gammopatía monoclonal ni para asintomáticos. No hay evidencia de que el tratamiento temprano haya demostrado beneficio ni que prolongue la supervivencia en este tipo de gammopatía monoclonal y mieloma múltiple asintomáticos. Solo se trata de los mielomas múltiples sintomáticos.
En cuanto al tratamiento, primero que debemos determinar si es elegible o no elegible. Por edad podemos poner de 65 a 70 años. Además, si tiene o no algunas comorbilidades. Si el paciente es elegible a trasplante, usualmente menos de 65 años y no comorbilidades, se da una terapia de inducción, luego se consolida y se da un mantenimiento. La consolidación en este caso es el trasplante. Si es inelegible para trasplante, mayor de 65, mayor de 70 o con muchas comorbilidades menor de 65, se da una terapia de inducción, se consolida con más quimioterapia y se da mantenimiento como una terapia continua. No entra al trasplante. Y existen los pacientes frágiles al cual solo se da cuidados de apoyo. En este algoritmo vamos a ver el tratamiento del mieloma múltiple de acuerdo a su estratificación. Para la estratificación se va a determinar si tiene por FISH, por una prueba molecular, si tiene translocación 11K3, 14, 1416, 1420 de elección de 17P. Alto riesgo van a definirse por 1416, translocación, 1420 o de elección 17P. Riesgo estándar, los que no tienen estas translocaciones y no tienen deleción de la 13 hipodiploidías por citogenética convencional, y riesgo intermedio, los que tienen translocación 414. En los pacientes con alto riesgo se da 4 ciclos de una poliquimioterapia. 3 es la base para todos. 3 fármacos: un inhibidor de proteasoma, que es el Velcade, un inmunomodulador, que es la lenalidomida, y un corticoide. Entonces se evalúa la respuesta si es de alto riesgo y se colecta. Si logramos colectarle, podemos dar un trasplante autólogo si el paciente es elegible y se da en alto riesgo mantenimiento basado en bortezomib. Si es un riesgo estándar, entonces decimos es elegible para trasplante. Si no lo es, se le da lenadexametasona continuamente. Si es elegible, se le da 4 ciclos de Velcade, ciclofosfamida dexa o lenalidomida dexa. Se hace colecta y se trasplanta y se da mantenimiento con lenalidomida. Si es un intermedio, de riesgo intermedio, 4 ciclos de Velcade, ciclofosfamida dexa. Vemos si es elegible y se da una terapia con bortezomib de mantenimiento. En cuanto al pronóstico, tenemos una supervivencia media en general de 5 años. Tenemos un pronóstico de acuerdo a la escala de Dury-Salmón desde 1975, cerca de 40 años, pero tiene muchas limitaciones. Y tenemos el último estadiaje internacional que divide a los pacientes en 3 estadios de una manera simple, de acuerdo al nivel de albúmina y de beta-2 microglobulina. Este es el estadiaje de Dury-Salmón, solo para que lo conozca, con parámetros de hemoglobina, calcio, proteína M de acuerdo a los niveles, rayos X, y los subclasificaban en estadio A y B si la creatinina era mayor o menor de 2. Entonces, de acuerdo a eso, entraba estadio 1, estadio 2, estadio 3, ya en desuso actualmente. Luego tenemos el sistema de estadiaje internacional, que los divide de acuerdo a la beta-2 microglobulina y el albúmina. Y como parámetros, como cortes, para recordarse, si la beta-2 microglobulina 3.5 y 5.5 y la albúmina igual, 3.5 el corte. Si la beta-2 microglobulina está por debajo de 3.5, que es normal, y la albúmina está por más de 3.5, ese es grupo 1. Si tenemos más de 5.5 en la beta-2 microglobulina, es grupo 3, independientemente de lo demás. Y si está en el intermedio, es grupo 2.
Tenemos las sobrevidas en diferentes continentes de acuerdo al estadio 1, 2 y 3. Más o menos para el estadio 1 las sobrevidas en promedio es de unos 7 a 9 años. Para el estadio 2 más o menos en promedio 5 años, y para el estadio 3 más o menos 2 años de sobrevidas medias. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos una estratificación de riesgo de acuerdo a las pruebas por Fitch, el cual nos da la lesión de 17, traslocación 14-16, traslocación 14-20, que nos califica en alto riesgo, y otras más. Y riesgo estándar, hiperdiploidía 11-14, 6-14, también nos dice un riesgo estándar, intermedio riesgo, Fitch, traslocación 4-14. De acuerdo a esta estratificación de riesgo, vamos a dar los tratamientos y los determinados y el trasplante si es que el paciente califica. Muy bien. ¿Sí se escucha? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Bueno, una explicación un poquito tediosa, un poquito, digamos, inmersa en lo que es la oncohematología. Yo creo, jóvenes señoritas como futuros colegas, buenos médicos generales, hay que poner énfasis más que todo a las generalidades y a lo que no les puede servir mejor en la práctica clínica, ¿no? Primero, como reconocer los signos y síntomas de la clínica del mieloma múltiple. Entonces, cuando sean médicos generales, hagan serum, o de que estén haciendo su internado, van a ver estos pacientes, ¿no? Y la sospecha tiene que ser alta, ¿no? ¿Puedo escribir, anotar algo ahí? A ver, vamos a ver. No sé si esto puedo anotar. Anotar. Borrador. Texto, ratón. La otra vez estuve escribiendo, no sé, no recuerdo con qué. Vamos a escribir con esto. Entonces, vamos a ver que el paciente es un paciente de edad avanzada, ¿verdad? Disculpe que le digamos viejo al paciente viejo. Con mi grupo de práctica vimos un caso clínico de un paciente de un poquito más de 50 y tantos años, y en un caso clínico, si ustedes algunos lo han visto, de repente en otros grupos, de una paciente de 42 años, me parece, ¿no? Pero esa es la excepción, ¿no? Mayormente son pacientes, pacientes añosos, pacientes de la tercera edad, ¿no? Entonces, un paciente anciano, ¿no? Hay que reconocer eso. Un paciente que curse con anemia, y una anemia de características mayormente anemia normocítica, ¿no?
una anemia normocítica. Vamos a poner acá anemia DN normocítica. Es una anemia mayormente de enfermedad crónica, una anemia, ser una hemoglobina baja, una hemoglobina baja, una hemoglobina baja, hemoglobina baja. Y yo ya lo había presentado el disertador, ¿no? Como un signo importante. El otro es que va a tener dolor óseo. Muchas veces se van a encontrar con pacientes que todavía no estudiamos eso, pero van a ver en la parte de reumatología la artrosis. Y la gente se va a manifestar que me duelen los huesos, pero en realidad le duelen las articulaciones. Pero a estos pacientes realmente le duelen los huesos, es un dolor importante. Y como decía el disertador ahí, este es un dolor que cuando están quietitos, cuando están dormidos, el dolor, digamos, disminuye o no se presenta. Pero cuando se movilizan, el dolor aparece, ¿no? Entonces un dolor generalmente nocturno desaparece y en la mañana, cuando está en la actividad, es un dolor que se presenta, es un dolor agudo, de moderada a severa intensidad y que generalmente se presenta a nivel de eje central óseo, ¿no? Otra característica que pueden presentar esos pacientes es que tengan problemas renales. De repente, un paciente que le hacen un estudio por X razones y ya tenemos una creatinina que está trepando, que está aumentando y que tiene anemia, ¿no? Y que tiene otras características, ¿por qué no pensar que estamos ante un problema de mieloma múltiple? Ahora, como saben ustedes, ya han llevado nefro, ¿no? A partir de los 40 años, ¿no? Que creo que ninguno de ustedes tiene, su filtrado glomerular es normal, pero a partir de los 40 años, por cada año que pasa, disminuye en uno el filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces, si tenemos un paciente de 70 años, por más que sus riñones estén bastante bien, tenga una vida adecuada, no tenga diabetes, hipertensión y sus riñones estén bien, ya tiene menos de 30, ese paciente de 70 años, menos de 30 de filtrado glomerular. Entonces hay que tener cuidado ahí también en las interpretaciones. O de repente un paciente que hizo una fractura con muy poca intensidad de traumatismo, digamos, ¿no? Una fractura con poca intensidad de traumatismo. Y que de repente la radiografía que le realizamos, ¿no? En la radiografía que le realizamos sale alguna lesión osteolítica o en sacabocado, y que podemos sospechar en hacer más estudios y llegar a la conclusión que ese paciente puede tener mieloma múltiple. En conclusión, jóvenes señoritas, yo quisiera que el pensamiento en estas diapositivas, en esta explicación que ha dado el hematólogo, en ustedes a su nivel y como valorar mejor su estudio es que siempre lo tengan pensado a un paciente de edad avanzada y que tenga principalmente estas características. A veces nosotros también sacamos el AGA y electrolitos, también lo han visto en renal de repente, y el AGA electrolitos en algunos centros, sobre todo en mi hospital, también valoramos el calcio, pero es un calcio, no es un calcio sérico, es un calcio iónico. Tener cuidado. En el AGA puede haber una hipercalcemia iónica, pero hay que corroborarla con el nivel de calcio sérico, ¿no? Ahora, antes que se me vaya, decía muy bien el colega, el hematólogo, decía que a veces las radiografías, más o menos, no sé si se me escapan un 30%, no había las lesiones en sacabocado. Y que dio a entender como que podría estar un poco en desuso o a veces no servía muy bien el survey óseo.
¿no? Entonces estaban apegando a lo que era la tomografía, pero no sé, de alguna manera los irradiaban menos, ¿no? Entonces es verdad, a veces la tomografía o la resonancia muchas veces te puede dar las lesiones líticas que estaba buscando y la radiografía no te la da, porque todavía no había un compromiso muy bien de la cortical, ¿no? Del hueso. Otra característica que estos pacientes también bajan de peso. En el caso clínico de los mis dos grupos que tengo, le mencioné sobre esta persona de 52 años que también había bajado de peso. Y en un inicio yo pensaba que podría ser un VIH o un paciente con un cáncer de otro tipo, ¿no? De víscera sólida, ¿no? Entonces el peso también, hay disminución de peso, ¿no? Y a veces, por algún motivo, los médicos a veces piden por algún motivo la beta 2 microglobulina, ¿no? Les contaba a mi grupo que a veces este examen no es para diagnóstico, pero sí para pronóstico. Pero bueno, al tener un paciente con beta 2 microglobulina es bastante sospechoso de que podría tener alguna patología del estudio en cuestión, ¿no? Beta 2 microglobulina. Entonces, hay que tener estas situaciones en cuenta, ¿de acuerdo? Lo ha explicado bastante bien el hematólogo a un inicio, que tenía que haber para un 10% mayor de células, ¿no? Plasmáticas, ¿no? Mayor de 10% de células plasmáticas, ¿no? Células plasmáticas, para que podamos pensar en una situación de mieloma múltiple, ¿no? Hay mieloma múltiple sintomático, quiescente, asintomático, y también la gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿no? Había manifestado él también que algunos pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto, a veces no hay que tratarlos, sino dio a entender que había que observarlos y que no tratarlos tempranamente podría significar un éxito en la terapéutica, ¿no? Eso también lo vimos un poco con mi dos grupos de práctica. Hay un término que me gustaría también, a veces no está en la diapositiva, pero siempre lo van a encontrar, que es lo que es paraproteína. Que yo la verdad no lo entiendo mucho, pero sí hay una explicación, ¿no? No sé si alguien lo habrá leído ahí, paraproteína. Porque el término para significa algo. Paraproteína. No sé si por ahí lo habrán escuchado. Paraproteína. ¿Algún voluntario que ha leído algo sobre paraproteína? ¿Algo, cómo lo entiende? Paraproteína. Vamos a poner ahí, ¿no? ¿Algún voluntario, chicos? A ver, de los que no conozco, Libertad Arrasco, ¿está? Sí, doctor, sí estoy. Hola, Libertad, bienvenida a la clase. ¿Quién tienes como paraproteína? Porque deben haber leído por ahí y a veces no está muy, muy bien descrito, y quería darle un poquito de alcance, ¿no? Como paraproteína, ¿qué, más o menos, qué puedes entender? Es un componente monoclonal por la proliferación de los linfocitos B maduros o de alguna célula plasmática. Claro, pero más o menos me está respondiendo así, ¿no? Es un carro, sirve para transportar gente y llevar de un sitio a otro, ¿no? Marcelo Riveros. Por si acaso esa tos no es de COVID, ¿eh?
Estoy tosiendo hace 8 meses y medio, así. Tampoco esté bien. ¿Marcelo está? ¿Marcelo Riveros? No está Marcelo, ¿no? Se fue. Milagro Saldaña, Cumpa. Marcelo Riveros. Milagro Saldaña. César, ¿se me está escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Ajá. ¿Milagro Saldaña no está? No está, no quieren que... Zuli, eres de mi grupo. Sí, doctor. Ya. ¿Habías leído algo sobre paraproteína, algo? Su compañera más o menos ha dicho así, pero no exactamente, ¿no? Les decía algo ahí porque conceptualmente para es cerca a algo, ¿no? Cerca a una proteína. Es una definición un poquito teológica. ¿Pero qué se entiende como paraproteína? Porque ustedes van a leer ahí, ¿no? Esa es una paraproteína, ¿no? Leí que era como algo de producción anormal de inmunoglobulina. Ujú. Muy bien, alguien que podía dar un concepto un poquito más, de repente un poquito más claro. Doctor, Sí, ¿podría definirse como una proteína clonal? no te escucho. No, no me puede explicar. O sea, es sinónimo de una proteína monoclonal, ¿no? Es como un sinónimo, ¿no? Es la paraproteína. Pero, ¿qué se entiende como una proteína monoclonal? ¿Qué se llega a entender? ¿Cómo entienden ustedes? Ya dijo su compañera de los linfocitos B, ¿no? Mm, producen las células plasmáticas, ¿no? Normalmente, ¿no? Se refiere al tipo de inmunoglobulina que va a formar la célula plasmática maligna. Ya. Doctor, ¿podría decirse que es como el clon de una misma proteína que va a reproducirse y reproducirse? Bueno, más o menos así, pero no va a producir lo que realmente nosotros necesitamos, ¿no? Porque recuerdan que las inmunoglobulinas tienen que ver con la protección o con la inmunidad humoral, ¿no? Va a haber una producción exagerada, aberrante, clonal, de unas células ahí plasmáticas que en exceso van a producir una exageración de inmunoglobulinas, pero que no nos van a servir para nuestra defensa, ¿no? Van a tener otra funcionalidad, ¿no? Digamos así, ¿no? Se producen exageradamente, pero sin tener una función normalmente como tienen las inmunoglobulinas, ¿no? Más o menos algo así para que sepan que lo que es la paraproteína, porque en algunos textos hablan de eso, es una paraproteína. Cuando la primera vez que lo leí cuando era estudiante, no podía entender muy bien eso. Muy bien, entonces todos estamos de acuerdo pues que hay ahí una situación ahí exagerada de producción de células plasmáticas. Es una neoplasia esta, la otra vez lo mencioné con mi grupo, es la segunda neoplasia más frecuente después del linfoma no Hodgkin, ¿no? En la mayoría de series, ¿no? Y mayormente en ancianos, más en varones, en algunas series están un poquito casi eh, equiparados, ¿no? Pero mayormente es varones, ancianos.
Yo tengo dos señoras de un poquito de edad que tienen mieloma múltiple, ¿no? Tengo 2 pacientes, y están derivadas con el hematólogo, obviamente. Tuve el caso de un varón de 52 años que les conté a mis 2 grupos, ¿no? Yo generalmente no lo veo frecuentemente. Ya el expositor ha explicado un poco de epidemiología. Lamentablemente no tenemos una epidemiología peruana, no he indagado latinoamericana, no faltan más estudios ahí. ¿Cuánto, cuándo, en cuánto se presenta? ¿En quiénes es más? Hablan en algunos estudios sobre que cierta raza, la raza morena, podría tener un poquito más tendencia a esta patología, ¿no? Pero no hay estudios latinoamericanos allí. Muy bien, el expositor habla sobre un acrónimo que es CRAP, ¿no? Que es CRAP. Vamos a ponerlo acá. CRAP. Se me salió mal. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque es parte del diagnóstico, ¿no? Parte de la clasificación del diagnóstico. Y tiene que ver con lo que en la parte derecha estoy escribiendo, que siempre lo recuerden, ¿no? El CRAP. Lamentablemente todo está en inglés y viene de calcio, ¿no? De una afectación renal, ¿no? De un componente anémico o un síndrome y no síndrome anémico y de una lesión del hueso, ¿no? Un acrónimo CRAP. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando piensen en mieloma, pensar en este acrónimo CRAP, ¿ya? Para poder un poco diagnosticar y clasificar y pensar en el mieloma. Otra característica en cuanto al mieloma, es estos pacientes, la clasificación de la beta-2 microglobulina con la albúmina, sobre todo para ver el pronóstico, es muy bueno. En los exámenes antiguos, a nosotros siempre nos preguntaban sobre la clasificación de Dury-Salmón, ¿no? Pero como dice el expositor, tiene más de 40 años y está un poco en desuso. Un poco en desuso porque no es tan precisa en clasificar y aparte tiene un montón de acápites, si cabe el término, ¿no? Más fácil y más sencilla es la última clasificación, ¿no? Que tiene que ver con la beta-2 microglobulina y con la albúmina, ¿no? Y vamos a ponerla acá, y es importante porque pero un rato para esta diapositiva. Esta diapositiva de acá. Esta diapositiva de acá, ¿no? 3 grupos, ¿no? 3 grupos, el sistema internacional, el estadiaje del sistema internacional para ver el pronóstico, 3 grupos, ¿no? Y qué fácil es que una beta-2 microglobulina mayor de 5.5, ya te lo estaría en un grupo 3 donde el pronóstico, la sobrevivencia, ¿no? Es limitada, es corta, ¿no? Y dijo una memotecnia importante el expositor, ¿no? Menos de 3.5 de beta-2 microglobulina y mayor de albúmina más de 3.5, que es difícil, ¿eh? En estos pacientes te clasifica un grupo 1 con una esperanza mayor de vida, ¿no? 8 o 9 años, creo que dijo, me mencionó por ahí, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Este es el Dury-Salmón, ¿no? Tiene bastantes hemoglobina, calcio, rayos X, etc. Y la creatinina, ¿no? Muy bien.
el proteinograma electroforético es importante, ¿no? Es importante. Es importante porque con un proteinograma electroforético vamos a poder conocer si un paciente tiene un pico, una gamapatía monoclonal, ¿no? Una gamapatía monoclonal. Generalmente, normalmente en nosotros, lo normal es esto, ¿no? La albúmina con una elevación importante, y además alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma, como una especie de dunas o tipo dromedario, ¿no? Pero cuando hay una gamapatía monoclonal, hay un pico principalmente, generalmente, de las gamma, a veces también de las beta, ¿no? Pero generalmente la de gamapatía, un pico, gamapatía monoclonal. Ya se puede ser IgG, IgA, etcétera, ¿no? Eso también es importante. No se pide como screening, porque es difícil hacerlo, tiene un costo importante, en todos sitios no se hace, y cuando hay una alta sospecha, ¿verdad? Una alta sospecha. Vamos de atrás hacia adelante. Y el cuadro opino que es importante, esta diapositiva es muy, muy importante porque esto como estudiantes de medicina, futuros colegas, tienen que tenerlo en claro. Miren que esta diapositiva del 2003 en la clínica Mayo, según el hematólogo, la anemia se presenta en un gran porcentaje. La anemia se presenta en un gran porcentaje y sumado con el dolor óseo, siempre hay que pensar. Dolor óseo, síndrome anémico, fracturas patológicas, en una persona anciana hay que estar pensando ahí, ¿no? Lo demás también hay creatinina elevada, astenia, hipercalcemia, pérdida de peso. En el frotis periférico, como bien lo dijo una estudiante en nuestro grupo de práctica, el Rolus, ¿no? La pila de monedas puede ser característico también en una presentación de mieloma múltiple, ¿no? Y mencionó también el hematólogo que en un frotis periférico cuando había células plasmáticas es porque había un desorden exagerado o un mieloma múltiple tal vez demasiado agresivo que hasta en el frotis lo podíamos observar, ¿no? Esto es raro, ¿no? Mayormente se puede ver el Rolus. El diagnóstico normocítico, una anemia normocítica, normocrómica, como son las enfermedades renales como son las anemias, de enfermedad crónica, ¿no? ¿Cuál es la anemia característica de enfermedad crónica? Pregunta de examen que viene todos los años en ENAN, residencia, internado. La anemia normocítica normocrómica, ¿no? Es la anemia por enfermedad crónica, ¿no? Pone aquí pues anemia normocítica normocrómica, dolor óseo, fracturas patológicas, creatinina aumentada, hipercalcemia. Ya podemos estar intuyendo en un mieloma múltiple. También explicó, pues, ¿no? De las cadenas pesadas, ligeras, normalmente que contienen las inmunoglobulinas, pero que mayormente el fallo renal es porque generalmente hay cadenas ligeras que mayormente producen a nivel de tubular, un problema tubular, ¿no? Hacen como, digamos, se puede decir una obstrucción, digamos, en cristiano decir, hay un taponamiento renal, digamos así, y ahí se produce la insuficiencia renal, ¿no? Las lesiones líticas, ojo que hay lesiones líticas y lesiones blásticas. También con mi grupo estuvimos viendo que las lesiones blásticas mayormente podrían darse, por ejemplo, en ancianos varones, en pacientes con problemas de próstata, sobre todo cáncer de próstata, pero las lesiones líticas, que son diferentes, son características de mieloma múltiple. A través de survey óseo, como dijo el doctor el hematólogo, en 6 disposiciones podemos encontrar, sobre todo a nivel de eje, estas lesiones líticas. Pero como mencionó también, solamente en un 30% a veces puede suceder eso y se lleva a cabo las tomografías, ¿no?
pero siempre como inicio de entrada hay que hacer una radiografía. Yo me formé en un hospital económicamente pobre, en el Ministerio de Salud, ¿no? A veces a las justas pedíamos una radiografía de cráneo, de cráneo. A veces le dábamos, a veces no le dábamos, ¿no? Aquí describió sobre un plasmocitoma, ¿no? Un plasmocitoma, que es una manera de presentación del mieloma múltiple. A veces no podemos catalogar la anemia, no nos podemos dar cuenta de repente de una insuficiencia renal, pero el paciente viene por presentar una lesión a nivel de piel, ¿no? Una lesión que no está muy definida, no sé si habrán llevado dermatología, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esto se presenta como una pápula equimótica, con un eritema alrededor. ¿De qué enfermedad? No muy patognomónica de nada, biopsia, ¿no? Y al hacer biopsia sale el plasmocitoma. Esto de la biopsia de médula ósea, ¿no? Aspirado de médula ósea, se lo dejamos generalmente a los hematólogos, a veces los internistas también hacemos esto, ¿no? Pero lo mandamos para que lo lean, pues, los patólogos o los hematólogos, ¿no? Estas son las células plasmáticas y muy bien describió el hematólogo, ¿no? Que tiene que haber un porcentaje importante. Este es solamente en un campo. Obviamente hay un montón de células plasmáticas aquí, pero solamente es un campo. Hay que ver varios campos. Mencionó un gran número de campos y de ahí tenían que haber un porcentaje para decir si había era característico de mieloma múltiple. En cuanto al diagnóstico, está también aquí inmerso el CRAP, ¿no? Que hay que recordar. Y la otra sintomatología. Habló también de la patogénesis, y dentro de la patogénesis está metida pues un montón en lo que vamos a ver, la oncohematología, pues traslocaciones, delecciones, y un montón de genes anómalos ahí, ¿no? Y que intervienen en un montón de expresiones anormales, como aumento de interleuquinas, aumento de algunos factores, necrosis, etcétera. Parte de la inmunología un poco avanzada y no muy entendible de lo que es estas patologías oncohematológicas. También una expresión en el tiempo, pero mencionó también que no necesariamente se presenta esto, ¿no? Y las disregulaciones y las mutaciones de algunos genes y algunas expresiones de algunos genes, ¿no? Que tampoco no es bueno que lo conozcan, pero que no se desvivan conociendo esto, porque, bueno, no nos va a ayudar en mucho, ¿no? Igualmente, describió esto, ¿no? Bueno, lo que ya habíamos hablado un poco, ¿no? En cuanto a la epidemiología de raro por debajo de los 40 años y de la edad media mayor de 67 o 65 años, ¿no? Proliferación neoplásica de células plasmáticas produciendo una inmunidad monoclonal. Hay lesiones líticas, osteopenia, fracturas patológicas, 5 a 7 pacientes cada 100.000, 5 a 7 cada 100.000 habitantes por año. 1 a 2% de todas las neoplasias malignas y 17% de neoplasias hematológicas. Aquí, bueno, es un poco aumentado este número, a veces leemos mayormente como un 10, 12%, ¿no? Pero bueno. Los criterios diagnósticos, incluyendo la gamapatía monoclonal de significado incierto, y los que se asocian con CRAP y sin CRAP, ¿no? Sin CRAP, y esto el sintomático con CRAP, ¿no? Anemia, lesiones óseas, aumento de calcio y función renal anormal. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, delegado, delegada, o alguno de los presentes. No, doctor, por mi parte no hay ninguna pregunta. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? Se durmieron, creo. Sí, es un poco pesado ese tema y esto ahora un poquito creo que vienen de un examen, ¿verdad?
Vamos a quedar con queda César, me decías para el jueves. Bueno, hoy día no hemos tenido caso clínico, ¿no? La discusión del caso clínico, los Sí. grupos que estamos a su cargo, habría que reprogramarlo y bueno, en cuanto a la teoría, el otro tema sería el que falta, que corresponde también, es leucemia, ¿no? De leucemia, que no hay diapositiva, ¿no? No, doctor, no. Una pregunta, ¿a ustedes le toman el examen